Muy bien, hermanos, continuemos con el estudio de post-exilio, profetas menores post-exilio, libro de Zacarías capítulo 6. Pero vamos a orar. Padre Santo, bendice esta clase, que la podamos entender y aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos, aquí vamos a llegar, se dice que es la última visión, capítulo 6, que dice 6:1, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro habían caballos negros, en el tercero carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados, overos rucios rodados. Muy bien, hermanos, la visión de los 4 carros. Vamos a ver los versículos del 1 al 8. He leído solamente los primeros 3 versículos. Y esta visión tiene que ver cómo en la primera del capítulo 1 o coincide con la primera del capítulo 1. Un hermano teólogo, ¿verdad?, que es experto en esto, hermano pastor Felipe Ruiz, nos dice que estos jinetes, a diferencia de los que habían salido a explorar en el capítulo 1, tienen la misión de ejecutar los juicios de Dios que vendrían mayormente sobre los enemigos del pueblo de Dios, que no hacían otra cosa más que pelear contra Dios mismo. Entonces es un juicio contra aquellas naciones enemigas de el pueblo de Dios y de Dios, por supuesto. También nuestro hermano Felipe nos dice que esos montes, los montes de bronce, bien podríamos interpretarlos como los montes sagrados, y no solamente lo dice el hermano Felipe, hay otros teólogos que leía y concuerdan con él, que son Sión y el monte de los olivos, que están en Jerusalén, porque son montes de Dios. Entre estos salían los 4 carros de juicio, que ya estamos hablando que eran los que iban a juzgar, aunque también podrían simbolizar a los imperios de Egipto y Asiria, egipcio y asirio, uno al sur y el otro al norte de la nación de Israel. Estos siempre representan un constante peligro para la nación de Israel, y por eso estos 4 carros tienen que ver con el juicio a esas naciones que siempre han estado molestando, subyugando a Israel. Pero también otro teólogo, Smith, dice muy parecido: los carros salieron de entre las 2 montañas. El artículo puede apuntar a las 2 montañas bien conocidas, tal vez el monte de Sión y el monte de los Olivos. El valle entre estas 2 montañas está en otra parte de la profecía del Antiguo Testamento, asociados con el juicio sobre las naciones, Joel 3:2, esas naciones que siempre estaban atacando a Israel. Así el juicio contra los opresores del pueblo de Dios emana de Jerusalén y del templo. Se dice que las montañas son las montañas de bronce, que indica que las montañas no deben de interpretarse geográficamente. Las 2 montañas parecen apuntar a Jerusalén, y el hecho de que esas montañas fueran de bronce sugiere que la referencia es celeste o divina, ¿verdad?, no terrestre. La Jerusalén celestial que estamos esperando, hermanos, la sala del trono del Altísimo, perdón, es el punto desde el que se envían los carros de la ira en su misión de juicio. Estas montañas protegían, ¿verdad?, los accesos del trono celestial de Dios. Y algunos piensan, ¿verdad?, que esto tiene que ver, pues, estas montañas con la entrada a el cielo, a la tierra nueva que Dios nos va a dar en el futuro. Muy bien, continuamos en el capítulo 6 de Zacarías, versículos 2 y 3, nos describe cómo son estos caballos. Son, dice la Biblia, en el primer carro habían caballos alazanes. Alazanes se refiere a un color rojizo, ¿verdad?, rojo con unos matices. En el segundo carro habla de caballos negros, eso sabemos cómo es un caballo negro. En el tercero habla de caballos blancos, en el versículo 3, también sabemos que es un caballo blanco. Y en el cuarto carro, caballos overos, rocios, rodados.
Bueno, esto se refiere a caballos que son pintos, que tienen manchas de colores, ¿verdad? Bueno, el overo literalmente se aplica al animal, este significado es un adjetivo para calificar el color especial en un caballo, en un animal, que tiene un color parecido al de melocotón. Y rocíos, perdón, y rucios, el diccionario en Google dice que rucios significa o se aplica al animal que es de un color pardo claro, blanquecino o canoso. Así que estamos hablando de una combinación de colores. Pinto, dos colores, tres colores, con manchas, a eso se refiere a los que dicen en el versículo 3, overos, rucios, rodados, ¿sí? A esas manchas que tiene de dos o tres colores. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, hermanos, continuando con lo que dice Zacarías 6 del 4 al 8. ¿Qué significa pues esto y los colores y estos caballos? Hemos dicho que significa el juicio de Dios contra las naciones, pero Smith también nos dice que esto indica que los carros estaban listos para continuar sin demora en su misión. Sujetados al primer carro habían caballos rojos, como ya lo leímos. El rojo apunta al derramamiento de sangre y de guerra. También se puede comparar o verse en Apocalipsis 6:4. Los caballos negros del segundo carro, simbolizan el hambre y la muerte. Apocalipsis 6 del 5 al 6. Los caballos blancos del tercer carro probablemente apuntan a la victoria y al triunfo. Apocalipsis 6:2. Sujetados al cuarto carro habían caballos fuertes con manchas, o decíamos pintos, ¿verdad? Quizás simbolizando plagas. Veas Apocalipsis 6:8. Smith concluye los caballos de varios colores, entonces representan los diversos tipos de desastres con los que Dios destruirá a las naciones que se han opuesto a su pueblo y su programa en este mundo. Así que esto tiene que ver con el juicio de Dios a las naciones. Muy bien, hermanos, quiero también comentar en base también a lo que dicen los versículos 6, 7 y 8 del capítulo 6 de Zacarías, que los caballos, dice Baldwin, los caballos patean el suelo hasta que se da la orden. En este comando V, patrulla a la tierra, que resume el mensaje definitivo de la visión. En el 1:10 también dice la Biblia, hermanos, que lo voy a leer, y el varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. ¿Te fijas? La misma visión, tiene que ver con la primera visión de recorrer toda la tierra y, ¿verdad?, estar obedeciendo a la voz de Dios. Desde el principio hasta el final, lo dice en el 1:10, los asuntos de las naciones están bajo la dirección de Dios, no del hombre. Así que vemos claramente cómo Dios comanda a estos caballos a salir por toda la tierra, lo dice el versículo 5, delante del Señor sobre toda la tierra. Versículo 6 dice hacia toda la tierra del norte, hacia la tierra del sur. Versículo 7, ir y recorrer la tierra. Y versículo 8 dice también salieron hacia la tierra, en este caso del norte. Así que esa fue la misión también, ¿verdad?, de los caballos, pero siempre pensando en esto, todo bajo la dirección de Dios, orquestando Dios todo lo que va a pasar. Y eso es lo que tenemos que al final ver, que Dios está en control de todas las cosas y que Dios va a juzgar a las naciones. Muy bien, para terminar esta visión del capítulo 6, del 1 al 8, quiero resaltar esto que dice Baldwin. La victoria se proclama en el turbulento país del norte y se está allí, entonces por inferencia se ha logrado la victoria sobre todos los enemigos. Nada puede impedir que se complete la salvación prometida. Los acontecimientos recientes habían sido obra del Espíritu de Dios.
pero ahora esa obra ha terminado y los mensajeros del norte han puesto al Espíritu de Dios en reposo. Dice, por eso dice el versículo 8, y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. No queda más por hacer. La secuela está en el versículo 15, pero el clímax de la historia es ser una persona, no un edificio, y la inclusión en los versículos del 9 al 15 son la última de las visiones que apuntan a aquel, en este caso a Jesucristo, ¿verdad? Para quien estaba destinado el templo. Así que, hermanos, veamos el final de este capítulo. Vamos a pasar a la última parte de este capítulo 6, que son los versículos del 9 al 15, que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ese vino a mí palabra de Jehová diciendo es peculiar, marca una distinción, marca un inicio, marca, en este caso, un tema importante, sobresaliente, y también decir que esto es sumamente, ¿verdad?, puro, lleno de parte de Dios, y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma del cautiverio a Eldaí, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y estarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Bueno, hasta aquí voy a hacer una pauta y quiero decir entonces que estamos hablando aquí de la coronación de Josué, la coronación de Josué. La corona pertenece a este reino sagrado y debería de ser lo más magnífico posible, es lo que dice Baldwin. Pero Smith también comenta y nos dice que la coronación de Josué está estrechamente relacionada con las revelaciones de las 8 visiones nocturnas, y las visiones exponen el glorioso destino de Sión, el pueblo de Dios, y la condenación final de los enemigos de Sión, o sea, de todas las naciones. Aquí, hermanos, el reinado glorioso del Mesías, rey sacerdote, como lo habíamos dicho en el pasado, rey por parte de Josué, bueno, sí que es reinado aquí Josué, y también sacerdote, ¿verdad? Rey sacerdote se establece simbólicamente por la coronación del sumo sacerdote Josué, y esta ceremonia no es parte de una visión, es un hecho histórico real que parece haber tenido lugar el día siguiente de las visiones nocturnas. Así que nosotros sabemos que esto nos está hablando de una profecía acerca del reinado y de la venida del Señor Jesucristo y del Mesías y del reinado eterno de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, continuamos y dice la Biblia que en versículo 11 tomarás pues plata y oro y harás coronas. Aunque habla de plural, sabemos que se refiere a una persona, en este caso a Josué, como lo dice más adelante, y lo pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Y nada más es importante destacar lo que dice Smith, que con el oro y la plata que tomó de los visitantes, Zacarías hizo coronas. El plural indica una corona compuesta hecha de anillos entrelazados, y la mención de 2 tipos de metal sugiere que la corona constaba de al menos 2 anillos entrelazados, y como dice el 6:11, y Zacarías debía de colocar los anillos entrelazados sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué. La palabra coronas, atarot, siempre se usa para las coronas reales y nunca para el tocado del sumo sacerdote, para lo cual se usa la palabra geser, coronas, que tiene que ver con reyes. Entonces, esto nos está hablando claramente de la coronación de Josué, ¿verdad?, como sumo sacerdote, pero también sabemos que Jesucristo no es el sumo sacerdote, sino también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos marca la palabra coronas, que se refiere a la corona real y no más que eso. Así que cuando
Josué fue coronado, se refiere al Señor Jesucristo. En el sistema, dice Smith, en el sistema mosaico existía una rígida distinción entre los oficios reales y sacerdotales. El primero se limitó a los descendientes de David, los reales, y el segundo sacerdotales a los descendientes de Aarón. El rey Usías intentó usurpar el oficio de sacerdote y lo pagó perdiendo su salud y su trono. Segundo de Crónica 26, del 16 al 21. Smith también añade y dice que el profeta David, sin embargo, previó la llegada de un poderoso rey sacerdote, que es Jesucristo, según la orden de Melquisedec, Salmo 110:4. Aquí, hermanos, entonces tenemos al final de la profecía del Antiguo Testamento, esa esperanza se reafirma a través de esta coronación simbólica que habla Zacarías 6:11, donde dice claramente: y le pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Vamos a pasar ahora al verso 12. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al versículo 12 que dice: y hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, profecía de Jesucristo, el Mesías, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Zacarías usaría la repetición para subrayar la certeza de la obra futura del Mesías. Sí, él edificará el templo de Jehová, como lo dice aquí, ¿verdad? Brotarán sus raíces y edificará el templo de Jehová. El sacerdote rey, simbolizado por Josué, sería un constructor de templos, como también lo dice en el versículo 13. ¿Qué templo? No es el tercer templo, que algunos estudiosos de la profecía creen que anunciará la segunda venida, porque este templo fue construido por el Mesías, no para él, no un templo milenario construido por Cristo después de su regreso, porque su presencia volverá obsoletas los templos. Apocalipsis 21:22. El sacerdote rey Jesús está construyendo actualmente su templo. Uno piensa, se refiere a la iglesia de Cristo. El sacerdote rey del futuro llevaría la gloria. La palabra se usa para majestad, honor, belleza. Se utiliza casi exclusivamente del resplandor divino. La pista aquí es el rey sacerdote mesiánico sería divino. Así que el 6:12 nos habla de una profecía divina acerca del Mesías, del Señor Jesucristo, como el renuevo, como lo menciona también Zacarías 3:8, que ya habíamos visto, Jeremías 23:5 y Jeremías 33:15. Entonces, hermanos, en Zacarías 6:12, cuando habla de el renuevo, se refiere a Jesucristo, una profecía de él. El renuevo está asociado con lo fructífero, ¿verdad? Con la vida. Jesús utilizó la misma ilustración cuando él dijo que él es la vid y nosotros los pámpanos, en Juan 15:5. Así que el Señor vino a traer vida, el Señor vino a traer fruto, a traer vida eterna. Y eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Que Él venía a edificar el templo de Jehová. Pero como ya lo hemos explicado, algo espiritual, su pueblo. En este caso podemos referirnos también a su iglesia. Y bueno, en el 6:12 también dice, el cual brotará de sus raíces. Esto habla de lo fructífero y del alcance de la vida del Mesías. Él vendrá donde hay poca promesa de vida nueva, inesperadamente, como la raíz que sale de la tierra seca. Es decir, el Señor vendrá en tiempos muy difíciles a resurgir, a producir ese fruto de vida eterna, a dar, ¿verdad?, vida. Él brotará de sus raíces. Solamente en Cristo Jesús pueden pasar estas cosas. Solamente Cristo Jesús, como ya lo hemos dicho aquí, hay una promesa de una vida nueva, como
el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que si él creía, si él nacía de nuevo, ¿verdad? Podía tener una vida nueva. Y como ya lo hemos mencionado, pero vamos a ratificarlo, y edificará el templo de Jehová. El renuevo construirá el templo. No es el mismo templo en el cual trabajó Zorobabel, del cual habla este libro también, sino del templo de su pueblo. Como lo dice Efesios 2 del 19 al 22 y Primera de Pedro 2, 5. Su iglesia que él vino a formar y que él vino a dar la vida por ella. Notemos estas palabras del versículo 13 que hablan de Jesucristo, que dice que él edificará el templo de Jehová, y luego dice, y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Claramente nos habla de la segunda venida de Cristo, cuando él venga y regrese, y cuando también él establezca su reino milenial aquí. Él se va a sentar con su resplandor de su gloria, va a dominar, va a reinar, y claro que va a haber palabra de Dios, va a haber enseñanza, habrá sacerdote, y también habrá consejo de paz, habrá tranquilidad, habrá prosperidad. Todas estas características de ese reino milenial también. Y bueno, las coronas servirán a Elem, Tobías y Jedadías, y a Gem, hijo de Sofonías. Gem, que significa gracia, ¿verdad? Regalo de Dios, como memoria en el templo de Jehová. Pero dice el 15, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyeres obedientes a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Verdad? Eso que dice que de lejos vendrán y ayudarán, pues se refiere también al pueblo gentil, ¿verdad? A los que no son judíos, y que sabemos nosotros que se refiere a esa edificar esa iglesia, ¿no? Edificar eso que el Señor iba a hacer en el futuro. Pero el cumplimiento de las predicciones, dice Smith, mesiánicas, corroborarían la verdad de la palabra de Zacarías. Este mensaje mesiánico concluye en estas palabras: sucederá si ciertamente escuchas la voz de Jehová tu Dios. Zacarías no está diciendo que el cumplimiento de la profecía mesiánica dependería de la obediencia de los judíos. Más bien la idea es que para participar de las bendiciones de aquellos días lejanos, la comunidad debe seguir siendo obediente al Dios vivo y verdadero. Así que hay una condición, ¿verdad, hermanos? Si obedecieres a la voz de Jehová. Y eso lo sabemos, hermanos. Si somos obedientes, si obedecemos su voz, vamos a tener una bendición. Y si no, pues el Señor no nos va a dar esa bendición. Dios bendiga su palabra. Y si tienen alguna pregunta, escríbanme o contáctenme por el hermano Pedro Piñol. Dios les bendiga y bendiciones.